Muy buenas, de nuevo, miércoles 8 de julio, a otra edición de Crypto Insights. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Fran? Un gusto de estar otra semana más con todos ustedes, otra semana más llena de información y de cosas interesantes, ¿no? El día de hoy, bueno, Bitcoin amanece abajo, el mercado cripto ni se diga, junto con todo lo que está pasando. Entonces, muchas cosas que comentar y platicar acerca de los activos digitales. ¿Tú cómo estás, Fran? Muy bien. Aquí disfrutando de otra semana más en el sector de activos digitales. He querido titular el directo La calma tensa, ¿no? Porque se siente una especie de calma tensa de la ley Clarity, si se va a aprobar o no, si va a ser necesario o no aprobarlo. Veremos, hay señales contradictorias. Y bueno, antes de seguir, me gustaría que los que estáis viendo el directo o los que vais a ver la repetición, nos pongáis en comentarios de qué país sois, de qué ciudad sois, para ubicarnos. Si tenéis preguntas, las estaremos encantados de contestarlas. No hace falta que sea un superchat, puede ser simplemente una pregunta normal. Intentaremos, obviamente, si alguien pone un superchat, vamos a priorizarlo y lo vamos a contestar. Pero bueno, básicamente si os parece que estos directos aportan valor, si activáis la campana para recibir las notificaciones, os suscribís, compartís el vídeo, ayudáis a que esto llegue a más gente y a contrarrestar la narrativa Bitcoin de abajo el sistema financiero, cuando en realidad pues vamos a ver cómo ocurre lo contrario, ¿no? Aprovecho también para hacer el disclaimer desde el principio. Vamos a dar un par de minutos para que la gente se vaya uniendo y voy a asegurarme de que en Twitter realmente se está publicando, porque a veces Twitter hace las suyas. El disclaimer es el de siempre. Lo que comentamos en los directos, un segundo, lo que contamos en esos directos y en los vídeos no son consejos financieros, es simplemente explicamos lo que nosotros hacemos, nuestra opinión subjetiva, incompleta. Si queréis tomar decisiones financieras, necesitáis el asesoramiento de un profesional, en este caso asesores financieros, que por desgracia no están muy cualificados en el tema de los activos digitales. Hay pocos que estén al día. Me consta que algunos de vosotros estáis al día porque me contactáis luego por LinkedIn para decirme, oye, yo sí que estoy al día de los activos digitales, y me consta que muchos se están poniendo al día, pero muchos otros, incluso contables, asesores, gestores, que en cuanto les preguntáis cómo gestionar vuestros activos a nivel fiscal o a nivel de empresa, se van por la tangente o no os contestan o os contestan un poco con desconocimiento, ¿no? Que es la etapa que nos ha tocado vivir ahora. Poco a poco se irán poniendo las pilas, pero bueno, dicho esto, acabado con el disclaimer de que todo esto no es un consejo financiero, simplemente es nuestra opinión. Si te parece, Raúl, vamos a empezar voy a compartir pantalla y, a ver, vamos a comentar algo que ha ocurrido hace apenas unos instantes, hace 50 minutos antes de que empezase el directo. Si me deja el ordenador, porque a veces el ordenador me hace de las suyas. A ver, un segundito. Aquí. Correcto. No sé si se ve ya, pero lo voy a traducir. Brad Garlinghouse retuitea y dice: un momento único donde mi vida profesional y personal se unen. XRP es ahora la primera criptomoneda en la camiseta de un importante programa deportivo universitario. En mi alma mater. Familia XRP, les presento a los Jayhawks. Rock Calaf, ¿no? Y básicamente lo que podemos ver en el vídeo, esto es algo menos institucional, ¿vale? Es algo mucho más enfocado a la visibilidad en el ecosistema retail. XRP anunciándose en las camisetas de el alma de la universidad en la que estudió Brad Garlinghouse. Yo tengo una opinión sobre esto, pero antes de condicionar la respuesta del público y la de Raúl, me gustaría pensar cuáles son tus primeras impresiones que en México está amaneciendo
y probablemente pues esta noticia sea fresca, recién salida del horno para ti. Raúl, ¿qué te parece esta noticia? ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo... Sí, de hecho me acabo de enterar ahorita, Fran, pero digo, es interesante por varias cosas, ¿no? Efectivamente, ¿no? No es una noticia que vaya a generar utilidad al ecosistema. Sin embargo, genera algo que se llama marketing, ¿no? Y hay un tipo de marketing, como es el de los equipos deportivos, el de la Fórmula 1, el de los eventos deportivos grandes como el Super Bowl, que pues generan solo las grandes empresas, ¿no? Vemos grandes empresas patrocinando estos equipos deportivos. Y lo que me llamó la atención ahorita que justo estaba viendo el video y me salió la duda, ¿no? ¿Por qué no está Ripple y está XRP, ¿no? Porque es chistoso no ver a la empresa, sino ver el activo que es el que está en el logo de la playera, ¿no? Entonces, esa es mi primera impresión, o mi primer pregunta, ¿no? ¿Por qué no está Ripple como empresa y está XRP como activo? Y es interesante porque pues ya nos posiciona en otro nivel, ¿no? En otro nivel de grandes empresas que están en estas camisetas, que están promocionando. Recordemos que, por ejemplo, ¿no? El estadio de MetLife o todos estos estadios, ¿no? Que luego tienen nombres de grandes empresas. Entonces yo creo que va en camino hacia algo similar y eso nos deja ver que va a ser un activo importante dentro del ecosistema, ¿no? Y por eso está ahí recordando a la gente, indirecta o directamente, el, el que hay un activo importante dentro del ecosistema, ¿no? No solo una marca. Esa es mi impresión. No sé qué opinas tú, Fren. Pues yo estoy notando una expansión, más que pivotar, una expansión. El año pasado vimos, en los últimos 2 años, hemos visto como todas las adquisiciones que ha hecho Ripple, Hidden Road, G-Treasury, han sido marcadamente institucionales, ¿no? Todos los movimientos que ha hecho han sido marcadamente institucionales, siempre para cumplir un propósito en la parte de los rieles de pagos mayoristas. Las adquisiciones han sido estratégicas. Metaco, la primera fue Metaco por 250 millones de euros, de dólares. Luego G-Treasury, luego Henroad, o no me acuerdo si fue en ese orden o en otro. Luego Rails para la parte de monedas estables. Hemos visto cómo se expandieron con RLUSD. Ahora, a raíz de la aprobación de la licencia de MiCA en Europa, en Luxemburgo, van a lanzar, va más que seguro, una moneda estable europea, RL euro, probablemente algo en esa línea. Gran Bretaña seguirá poco después. Pero hay hay una pequeña adquisición que ha pasado desapercibida, que es Palisade, que es una empresa que está que abre la puerta, esa adquisición abre la puerta a interactuar con, no voy a decir el inversor minorista, pero sí inversores profesionales, ¿no? Ampliando su margen de maniobra con no solamente instituciones, sino también inversores profesionales. Corre el rumor de que va a adquirir un exchange, cosa que es un rumor hasta el día de hoy, pero este tercer anuncio de patrocinar un equipo como es la universidad original de Bart Carlin House, lógicamente tiene un componente, él va a intentar promocionar, tiene una relación especial, no lo han hecho con los Lakers, ¿no? No lo han hecho con, yo qué sé, con el Madrid o con el Barcelona o con el Manchester United o con el Bayern. Lo han hecho con un equipo que guarda una relación muy significativa con el CEO, ¿vale? Es decir, tampoco hay que sobredimensionar esto como que están yendo a por los minoristas, porque no es cierto. Pero sí que es verdad que están ampliando su relación con los inversores minoristas. Esto es otra línea. Otro ejemplo de que están ampliando su relación o acercando su relación con los inversores minoristas / inversores profesionales que no son instituciones bancarias, que Ripple Swell se va a integrar, va a estar más abierto al público este próximo octubre, ¿no? Evento al que, de nuevo, tengo la inmensa suerte de poder asistir por segundo año consecutivo. Con lo cual vemos, para mí, mi interpretación es que
La parte de pagos mayoristas ya está muy avanzada, muy trillada, muy machacada, y ahora estamos viendo cómo se pueden permitir el lujo, mientras algunas compañías están sufriendo, como es el caso de Charles, que se ha dedicado a intentar explicar que igual su proyecto está... Charles Hoskinson, que igual su proyecto no ha fallecido, pero está pasando por una mala época. Vemos que algunos todavía tienen incluso el pulmón para dedicar algo de recursos a una relación que sin duda, los que habéis estudiado carreras universitarias, sabéis que guardas un cariño especial a tu universidad y pues lógicamente harás lo que sea para intentar ayudarles, ¿no? Por la formación que te han dado en esos años tan clave de los 18, 21, 22 años y luego pues si has hecho posgrado o has continuado con tu formación con algún máster o lo que sea, ¿no? Entonces, para mí esto no es algo realmente relevante, simplemente es una vinculación más personal, no es un movimiento estratégico, desde mi punto de vista, de Ripple a los mercados institucionales. Es más un favor a su alma mater universitaria. Si hubiesen querido hacer algo más enfocado a las masas, habrían escogido los Lakers, un club de fútbol tipo Miami, que está donde está jugando Messi, algo en esa línea, ¿no? Con lo cual no lo veo como una campaña de marketing enfocada a retail, sino un reflejo de que la parte de pagos mayoristas, el trabajo ya está hecho. Es un reflejo más de ese, cuando tienes espacio, ¿no? Dentro de una empresa, cuando no estás sobreviviendo, dedicas recursos a cosas que no son estratégicas, ¿no? Es decir, cuando no estás en una situación económica mala, ¿vale? Puedes dedicar parte de lo que... Cuando no has dejado atrás la etapa de startup, ¿vale? Puedes permitirte el lujo de dedicar recursos a fundaciones, a cosas para mejorar el medio ambiente, patrocinar equipos del CEO, por ejemplo, como es este caso. Con lo cual, para mí es una señal que, de hecho, ya son varios los que han dicho que el balance sheet de Ripple es uno de los balance sheets más potentes. De hecho, lo ha explicado el que ahora es el que está a cargo de Ripple Prime, el antiguo CEO de Hidden Road, explicó que tiene unos balances más saneados del mercado, ¿no? Con lo cual es una buena señal, no le daría demasiada importancia porque esto al final se puede interpretar de forma incorrecta. Yo creo que es importante contextualizar la sinergia, el por qué se ha hecho esto y que si fuese más una estrategia de marketing habrían escogido Miami, el equipo de fútbol de Messi o los Lakers o algo en esa línea, ¿no? Dicho esto, dejadme que revise brevemente algunas de las preguntas que ya habéis puesto, alguna que me parece interesante. A ver, un segundo. Ahora. No sé si se me ha congelado la imagen. Se congeló por un segundo la imagen, sí. Vale. Aquí tenía, bueno, un superchat. Gracias por vuestras aportaciones. Dejamos estas preguntas para el final, pero me parecía interesante abordarlo al principio del directo. Gracias por vuestras aportaciones. Una duda, aunque tengamos muy poco capital invertido y ahora no nos compense crear una entidad y certificar, ¿podemos tener problemas en un futuro en España UE? No es que vayas a tener... Bueno, contesto yo si quieres y luego me dices tú como me afecta más... Bueno, no es que me afecte, afecta a los dos, nos pregunta a los dos, pero bueno, como estoy en la Unión Europea, contesto si quieres. No es que te vaya a generar problemas. El único... O sea, puedes poseer, ¿no? Tú puedes tener a nombre de persona física tus activos, igual que puedes tener tu vivienda a nombre de persona física, igual que puedes tener tu coche a nombre de persona física, ¿no? Pero el estructurar las cosas con entidades jurídicas, con SLs, con LLCs, en la jurisdicción que sea, en líneas generales, sin que esto sea un consejo de ningún tipo, en líneas generales aporta una serie de beneficios siempre y cuando haya economías de escala, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a partir de ciertos volúmenes vas a pagar, si tu estrategia de monetización, como es mi caso, consiste en no vender y simplemente holdear para generar un flujo de caja, ese flujo de caja, como si fuese un inmueble o como si fuesen acciones que generan dividendo, ese flujo de caja va a tributar menos
si está a nombre de persona jurídica que a nombre de persona física. Esto es en líneas generales y puede haber excepciones, ¿vale? O incluso puedes no repartir beneficio de esa SL o esa LLC, ponerte un sueldo a nombre de la empresa y reinvertir sin repartir dividendo, ¿no? Es decir, hay muchos beneficios a la hora de constituir una SL que, repito, cada caso es diferente y hay que analizar cada caso de forma separada en base a tu jurisdicción, en base a tu situación personal, en base a tus obligaciones económicas que tienes, tu edad, tu nivel de aversión al riesgo. Hay muchísimas cosas que hay que tener en cuenta. Cuánta gente depende de ti económicamente, cuáles son tus obligaciones económicas en los próximos 5 años, etcétera, ¿no? En líneas generales, no es que no es que haya nada malo, ¿no? O sea, no es que vayas a tener problemas. Lo que vas a tener que hacer es pagar más impuestos, ¿vale? Y esto no es nada ilegal. O sea, tú puedes tener tu casa, hay gente que tiene 3 viviendas o 5 o lo que sea, a partir de cierta cantidad de viviendas, te compensa tener una empresa para que simplemente te salga más barato la parte impositiva, ¿no? Y luego también, segundo, para limitar tu riesgo, para limitar el que alguien pueda meter. Imagínate que atropellas a alguien con el coche, ¿no? Y esa persona a la que atropellas te demanda. Y resulta que esa persona tenía 5 hijos a su cargo y a pesar tenía 5 hijos y lo dejas inválido, ¿no? Esa persona te va a demandar y te va a demandar por valor de lo que tú tengas a nombre de tu persona como persona física. Si tienes los activos a nombre de persona física, vas a ser objeto, todo lo que esté bajo a tu nombre va a ser objeto de reclamación. Entonces es una forma de poner barreras y de profesionalizar. Al final, yo siempre digo que tenéis que, mi opinión subjetiva, es que hay que tratar estos activos en términos de post-utilidad, ¿no? Estamos en un mercado especulativo, en un mercado pre-utilidad, y no se percibe muy bien el valor real de esos activos, entre otros motivos porque nosotros no somos el caso de uso y no tenemos toda la información. Pero hay que empezar, y ayer en el directo quise dedicar los primeros minutos, que al final me marqué un monólogo de media hora sin interactuar con el público, simplemente explicando mi opinión de cómo tenemos que empezar a profesionalizar la gestión de los activos pensando en un mercado de utilidad y no en un mercado de especulación. Por ejemplo, ¿quién va a estar acá? Si lo pones a nombre de una SL y tienes hijos, ¿quién va a estar en la SL, ¿no? O en la LLC? ¿Vas a estar tú con tu esposa? ¿Vas a estar tú con tus hijos? ¿Van a estar solamente tus hijos? En caso de que el capital esté compartido con tus hermanos o con tus hermanas, ¿no? ¿Quiénes van a estar, ¿no? Los hermanos, o sea, todo esto tienes que planearlo. Lógicamente va a depender de quién pone el capital, pero puedes generar economías de escala quizá con tu familia, ¿no? O juntando a varios inversores para que lógicamente te vas a tener que encontrar con el problema de tener que gestionar con socios, ¿no? Si no tenéis suficiente capital con una única persona, os podéis juntar varios socios, aunque yo repito, creo que es mejor ir por libre en este sentido, en lo que respecta. Me refiero con socios, o sea, una cosa es que sea familia. Si es familia, ok, no hay problema, porque la familia siempre se prioriza la relación de sangre que la relación económica, pero cuando empezamos a juntar socios y no os conocéis muy bien y hablamos de volúmenes que ahora son muy inferiores a los volúmenes de utilidad que no sabemos cuáles van a ser, si, por ejemplo, cada uno tiene, vamos a imaginar que, escenario hipotético, ¿no? 100.000 XRP y hay 10 inversores, ¿no? Dices, oye, pues cada inversor reparte, cada inversor tiene un 10% de la empresa y así pues tiene sentido por economías de escala montar una SL, que eso sería lo que de lo que hablamos habitualmente, ¿no? Que a partir de ciertos volúmenes tiene sentido montar una SL. El problema es que vas a tener el 10% de una empresa y el otro 90%, si los demás se ponen de acuerdo, pueden diluir tu parte. O sea, hay mecanismos, pueden emitir nuevas acciones, diluir tu parte, si no acudes en fin, hay una serie de mecanismos, para no complicarlo demasiado, donde si estás en minoría puedes salir perjudicado y es importante que seáis protegidos en ese sentido, porque a veces me habéis preguntado si juntándoos con otros inversores y llegando al mínimo de 100.000 euros de inversión, tiene sentido montar una SL o una LLC, ¿no? Si es familia, sí, porque la familia siempre prioriza llevarse bien,
si es, y no siempre, porque a veces hay peleas y no todo el mundo sabe compaginar dinero y familia, si es con desconocidos, no lo recomiendo porque puede salir perjudicado. Me he enrollado un poco en la respuesta, pero bueno, ¿qué te parece a ti esta pregunta, Raúl? Digo, yo solo agregaría justo, ¿no? Vean la jurisdicción en donde está cada caso con un profesional y sobre todo el poderlo aterrizar, ¿no? ¿Para qué quieres formar una empresa? ¿Cuántos activos digitales tienes, ¿no? Porque si me dices, tengo $100 de activos digitales y quiero formar una LLC, pues mejor compra estos activos digitales y hazte de una buena masa, ¿no? Caso totalmente contrario, ¿no? Tengo 500,000 o $300,000 en activos digitales, bueno, igual ya empieza a ser importante el que veas todas estas estructuras, ¿no? Porque al final, como bien comentas, Fran, es como si lo vieras como una empresa, ¿no? ¿Por qué hiciste una LLC, ¿no? Para proteger quizá tu capital de terceros o para poderlo heredar de una forma diferente mediante un trust, mediante un fideicomiso. Entonces, todas estas estructuras pues necesitan ser analizadas individualmente porque cada caso va a ser totalmente distinto, ¿no? Entonces, y cada objetivo también, ¿no? Entonces, coincido contigo y solo agregaría eso, Fran. Pues ahí tenéis la opinión de Raúl. Yo añadiría, perdón, a esta siguiente noticia, ¿no? Algo que llevamos mucho tiempo hablando. Em, el tiempo que pasa entre una conspiración y la realidad cada vez se está cortando más. Todavía me acuerdo cuando teorizábamos hace 3 años, 4 años ya casi. No sé cuánto tiempo llevamos ya con Crypto Insights. No sé, tendríamos que mirar cuándo Llevamos, comenzamos el... ahorita te digo, pero son como 3 años. Empezamos en abril y ahorita te digo de qué año. Vale. Pues Pero en abril hicimos 3 años. creo que sí, No lo déjame hemos, no lo checar. hemos celebrado, nos hemos pasado como si, como si nada. El Sí, cuarto año, el de 2027, tendremos que celebrarlo. Pero me acuerdo que hablábamos sobre, teorizábamos sobre lo que están hablando ahora en medios de comunicación de activos digitales más mainstream, ¿vale? Como es The Block, que The Block no es precisamente un medio anti-Bitcoin, precisamente. No son anti-Bitcoin y explica, ¿no? La venta, la polémica venta. La venta de 3.588 Bitcoins por parte de Strategy ha cambiado el debate. ¡Qué sorpresa! Pasando de si se puede vender Bitcoins a si tendrá que hacerlo, ¿no? Pasando de si se puede vender Bitcoins a si tendrá que hacerlo. CF Benchmarks afirmó que la verdadera preocupación surge cuando la venta deja de ser una opción y se convierte en una necesidad recurrente. ¿Tenemos una bola de cristal nosotros o es que simplemente la gente no quiere ver lo que es evidente? Y hay cosas que no hemos podido comentar. Yo con Edo lo estuve hablando en persona hace unos días y hay cosas que no podemos comentar en el directo porque no queremos que nos lo tiren abajo, pero hay mucho más detrás de esto de lo que la gente entiende inicialmente, ¿no? ¿Qué te parecen estas primeras reflexiones, Raúl? totalmente de acuerdo, Fran. Digo, antes de continuar con la nota, porque creo que es importante, voy a compartir la pantalla porque efectivamente en el 12 de abril del 2023 cumplimos 3 años en Crypto Insights. Entonces, bueno, desde ahí, estos fueron los inicios de Crypto Insights para quien no los conocía. Entonces, bueno, ya 3 años de hacer un programa cada semana, ¿no? Con información. Y como dices, desde hace muchos años ya perdí la cuenta. Creo que hablábamos de Michael Saylor, hablábamos de este apostador, ¿no? Que cada vez decía, cae más, compro más, cae más, compro más, cae más, sigo comprando. Y después venía esto, ¿no? Ponía en X, vende tu riñón, ¿no? Porque voy a seguir comprando Bitcoin. El problema no es
que use su dinero y lo compre, ¿no? Porque al final, pues puede de alguna manera usar su propio dinero y correr ese riesgo, ¿no? De aguantar o perderlo todo. Sin embargo, empezó a comprar con fondos de su empresa, de Strategy, una empresa de tecnología, fondos o Bitcoin, y empezó a, de alguna manera, de arriesgar irracionalmente a la empresa, ¿no? Porque una cosa es los activos digitales que tengas y otra que la compañía gire en un único activo, ¿no? Sea el que sea. Entonces, ahora que cae Bitcoin, pues este personaje está en problemas serios, ¿no? Porque los acreedores de la empresa ya están exigiendo sus retornos, ¿no? Porque al final lo que hizo con la empresa es asegurar retornos a los inversores, ¿no? Y al final, si esta matemática no se cumple, en donde para él Bitcoin iba a seguir creciendo por, no sé, ahora irían 200, 300 mil dólares, no se cumple, pues tú tienes un compromiso obligatorio del otro lado, ¿no? Que cumplir. Y entonces lanzaron este como programa de poder de alguna manera vender Bitcoin para poder subsanar un poco el problema que tiene a corto plazo con la empresa, ¿no? Esperando a que en un futuro Bitcoin se recupere y llegue a esos 250 mil dólares. Lo interesante es que pues Citi ya lanzó su número, ya dijo que el precio esperado de Bitcoin para Citi es de 83 mil dólares, entonces pues aún complica más, ¿no? El que Saylor pueda de alguna manera subsanar a los inversores y sobre todo tapar ese hoyo enorme que tiene con Strategy. Entonces la gran pregunta, y aquí va relacionado, ¿no? Porque ahora con la ley MiCA, USDT, que es Tether, pues también está muy ligado a Bitcoin, ¿no? Y empiezan a deslistarlo, y ahorita vamos a esas notas, pero empieza a deslistarlo Revolut, empieza a deslistarlo Binance, y eso va a generar mucho más presión a Bitcoin, porque al final, pues va muy ligado, ¿no? Con las tendencias de Bitcoin. Entonces, ¿qué tanto va a estar él mismo provocando su propia caída, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera no llega a sus resultados, él tiene que vender, al tener tanto Bitcoin, pues él provoca que también caiga y dejen de confiar en el activo, ¿no? Entonces, creo que es una tesis bastante complicada la que tiene Michael Saylor, y bueno, ya veremos con el tiempo, pero yo veo difícil que logre cumplir, yo veo inclusive un punto de quiebre en Strategy, y bueno, una presión enorme para Bitcoin en los próximos meses por Tether y por Strategy. ¿Tú, Frank, qué opinas? Pues yo diría que simplemente que la gente reflexione sobre un concepto, que es el concepto de quién está detrás de Satoshi, ¿no? ¿Quién es Satoshi? ¿No? Y yo creo que si analizas quién es Satoshi, que lo hemos cubierto en el pasado, em, Satoshi es el que está permitiendo también em, que Saylor opere, ¿no? O sea, no quiero decirlo porque no me quiero meter en problemas y no quiero que nos baneen el directo como le ocurrió a Edo Farina, pero el mismo grupo que está, vamos a decir supuestamente, ¿vale? Para no meternos en líos jurídicos, supuestamente el mismo grupo que está detrás de Satoshi es el que está permitiendo que Michael Saylor opere. Ya sabéis quiénes pensamos que es Satoshi. Con lo cual, em, bueno, da igual, voy a dejarle a Eduardo porque parte de esta información la quiere traer Eduardo en exclusiva. No le quiero quitar su análisis de mercado y su exclusiva, por así decirlo. Vamos a dejar que él rompa la noticia y que lo explique, pero estoy bastante de acuerdo con el análisis que ha hecho él, que me compartió offline en persona. Pero va a tener bastante más sentido cuando en los próximos meses se desarrollen los siguientes problemas, ¿no? Que está relacionado con algo que ya ha comentado Raúl, que es que Revolut eliminará de la lista a USDT para usuarios de Europa antes del 31 de agosto,
se une a Kraken y a OKX y otros en la eliminación de la moneda estable, ya que el cumplimiento de la normativa MiCA exige que las plataformas eliminen los tokens no aprobados, ¿no? Sabemos que hay una correlación muy estrecha entre el precio de Bitcoin y el Tether minteado, porque en eso se basa el mercado especulativo, no en la utilidad, sino en la especulación. Y hay una correlación sospechosamente alineada entre Bitcoin y Tether. Así que, ¿qué te parece esta noticia? Lo hemos cubierto un poco en el anterior, pero bueno, ¿cuáles son tus sensaciones con esta sorpresa también, de nuevo? Claro, es curioso porque, bueno, esto de Revolut, de Tether, de Binance, que también deja de emitir operaciones en Europa por no cumplir con la ley MiCA con USDT, nos trae algo que ya habíamos platicado, ¿no? En lo que yo creo, lo que está sucediendo es que Tether se va a hacer cada vez más pequeño y van a empezar a hacerse más grandes aquellas stablecoins que cumplan con la regulación, ¿no? En este caso, pues yo tengo a dos, que es USDC y RLUSD, que creo que se van a posicionar muy bien en el mercado porque tienen certificaciones y regulación en conjunto de agrado bancario, entonces van a poder cumplir perfectamente con la ley. De hecho, RLUSD ya cumple con varias leyes de varios países, no solo de Europa. Y es interesante porque justo, y lo voy a ligar, ¿no?, con el documento que lanzó el BIS recientemente, en donde decía que las stablecoins eran un riesgo, ¿no? Y aquí al principio pues nos alarmamos, ¿no? El hecho de ver que el BIS no solo advertía que la economía estaba en riesgo, sino que las stablecoins son un riesgo, de alguna manera prende los focos, ¿no? Y dices, oye, si las stablecoins y eh, son un riesgo, pues, ¿qué nos espera en el mundo, ¿no? En el mundo de los activos digitales. Lo interesante de esto es que cuando lees el documento, habla de este riesgo sistémico, ¿no?, que puede generar las stablecoins, y habla de la tokenización de activos, ¿no? Te guía como hacia la tokenización de activos como una posible solución. Lo interesante de todo este documento es el que de alguna manera creo que el BIS no está hablando mal de las stablecoins, sino está posicionando aquellas que cumplen con la regulación. Es decir, cuando ya salga el Clarity Act, esté la ley MiCA funcionando, todos los actores que no cumplan se vayan del ecosistema, pues este documento deja el paso libre a aquellas que cumplen con la regulación, ¿no?, para poder incrustarse dentro del sistema financiero tradicional, ¿no?, con bancos, con instituciones financieras de alto prestigio, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de documentos, para quien no sepa, el BIS es el banco de los bancos, está dejando como la línea hacia dónde va toda la infraestructura, ¿no? Y hacia dónde va es justo, creo que vamos a ver un cambio radical en el sistema financiero, y yo creo que ya lo estamos viendo, por lo menos en México. Es curioso, ¿no? Cada vez hay menos cajeros automáticos, cada vez se puede sacar menos efectivo, los bancos se están haciendo chiquitos, el servicio de los bancos, actualmente los bancos tradicionales, es fatal en comparación a los bancos nuevos, a estos neobancos, ¿no?, como Revolut, como Nu, en donde todo es rápido, todo es eficiente, y entonces está evolucionando hacia un nuevo sistema financiero en donde vamos a ver el uso de stablecoins como infraestructura, ¿no? No es que la persona común diga, voy a usar RLUSD para transaccionar, ¿no? Van a seguir usando dólares, se va a seguir usando una tarjeta de crédito. La diferencia es que quizá esa tarjeta de crédito no lo emite un banco, ¿no? No lo emita Citi, sino tú tengas una relación directa con Amazon o con Walmart o con Apple, ¿no? Tengas tu tarjeta Apple que te da ciertos beneficios y transacciones mediante un ecosistema basado en blockchain, basado en activos digitales, y tú ni te des cuenta, ¿no? Tú sigues transaccionando en dólares,
pero los cables de infraestructura financiera ya es totalmente distinto. Entonces, yo creo que todo esto va ligado, el por qué está deslistándose Binance, por qué Revolut está dejando de usar USDT y por qué Tether cada vez se va a hacer más chiquita, ¿no? Yo creo que lo van a hacer paulatinamente para no hacer un crack del sistema, porque entonces la gente dejaría de confiar, pero sí, de alguna manera vamos a ver este SWIFT entre digamos, USDT y USDC, RLUSD y alguna otra stablecoin que cumpla con esos requisitos. No sé qué opinas, Fran, acerca de esto. Pues yo diría que, perdonad si estabais escuchando un pitido, era el aire acondicionado que lo estaba modificando. Yo diría que el sistema financiero que viene no es perfecto, ¿no? Va a tener sus problemas. Pero lo importante es que va a eliminar los riesgos o los problemas del antiguo sistema financiero. La raíz de todos los problemas, la raíz de las crisis de liquidez, que es, no hay que olvidarse que las crisis anteriores han sido simplemente crisis de liquidez. La crisis del año 2008 fue una crisis de liquidez, la del año 2020 fue una crisis de liquidez. ¿Eso qué significa? Significa que lo que hay es una crisis de confianza, unos players respecto al resto. ¿Qué significa eso? Que lo que hay es opacidad. El sistema financiero actual es opaco. Y cuando hay opaco, ¿vale? La gracia de traer transparencia al sistema financiero es que cuando tú no sabes lo que tiene o dicho de otra forma, el problema de tener el actual sistema financiero es que piensas, te imaginas que la situación es peor de lo que realmente es, ¿no? Por eso ocurren las corridas bancarias, por eso hay pánico bancario, porque un banco no sabe cómo está el balance interno del otro banco, porque no hay transparencia, porque no se sabe quién tiene qué, porque todo está rehipotecado muchísimas veces, varias veces, ¿no? Hay desconfianza. Entonces, cuando hablamos de que, cuando pasemos a este sistema financiero donde las tecnologías de contrata distribuida tragan transparencia, lo que nos vamos a encontrar es que el pánico existente generado por la desconfianza desaparecerá, pero nos vamos a enfrentar a otros problemas, ¿no? No va a ser perfecto, no va a ser perfecto porque al final la tecnología es un reflejo del ser humano y si el ser humano es imperfecto, pues la tecnología también es imperfecta, ¿no? Entonces, a medida que vamos avanzando y que vamos desarrollando, mejorando nuestros conocimientos como a nivel técnico y haciendo invenciones, vamos mejorando la tecnología y los sistemas que hay a nuestro alrededor, pero el sistema financiero es un reflejo, el actual es un reflejo del ser humano de los últimos milenios y el futuro sistema financiero va a ser un reflejo del estado actual de la humanidad, ¿no? A nivel cognitivo, a nivel técnico, una combinación de conocimiento, técnica, etcétera. Con lo cual, habrá problemas, pero habrá otro tipo de problemas. Lo importante o el riesgo principal que se pretende eliminar con este nuevo sistema financiero basado en tecnologías de contrata distribuida es eliminar la opacidad. Y cuando eliminas la opacidad, eliminas el riesgo a que se expanda un pánico bancario simplemente por rumores, que es lo que ha ocurrido en el pasado. Lo que ocurrió en Chipre, es lo que ocurrió, bueno, es lo que ha ocurrido siempre, ¿no? Esa sería un poco la reflexión o el complemento que daría en relación a lo que estabas comentando. Y luego quería pasar también a compartir. ¿Querías decir algo, Raúl? ¿No? Vale. Quería también compartir con vosotros esto de aquí, ¿no? Yo estoy dejando un poco de lado, quiero intentar traer al canal, aunque me está costando un poco, a uno de los analistas que más sabe sobre el petróleo, Rory Johnston. En inglés, sería una entrevista en inglés, pero bueno, estaría subtitulada porque me parece que es más importante traer a analistas de calidad y que la barrera idiomática sea eliminada con subtítulos. Pero Hormuz sigue con problemas, ¿no? Hemos visto cómo ha habido ataques de nuevo ayer, en las últimas 24 horas. El conflicto no ha terminado. Cuando parecía que habían llegado a un acuerdo, yo creo que ya hemos llegado, ya entendemos que
hay algo en juego, ¿no? Hay algo en juego mucho más que lo que dicen los medios, que te dicen que van a llegar a un acuerdo y luego pues ocurre otro bombardeo o alguien rompe el cese al fuego, etcétera. Y aquí este tweet se hizo viral, 6,5 millones de visitas y todo el mundo se hizo eco. Y me parece que refleja muy bien el estado actual, ¿no? Las medidas que está preparando el Banco de Japón afectarán la vida de miles de millones de personas. A los ciudadanos de los países occidentales les ofrezco mis más sinceras disculpas. No se trata de un asunto personal, que Dios le bendiga, ¿no? Japón ha sido el mayor proveedor de liquidez de las últimas décadas. Y creo que la gente no está terminando de entender lo que está ocurriendo en Japón. Yo tampoco quiero ser muy pesado y me gusta hablar de otras cosas y combinar la actualidad con otras cosas. A mí me parece interesantísimo, por eso quería publicar también el título de este directo, la calma tensa, ¿no? O sea, yo percibo una calma tensa que me emociona porque sé que la gente lo va a pasar mal, sobre todo los que tengan exposición a la bolsa. Lo siento por ellos, no pinta nada bien. Si esto se deshace, va a ser una sangría espectacular. No lo digo riéndome porque me alegre, sino porque me ilusiona porque sé lo que viene después, que es un sistema financiero en T más cero, una liquidación instantánea. Y sé que todos los procesos de destrucción que conllevan, llevan anclado un proceso de generación de riqueza. Todas las crisis son transiciones de riqueza. El dinero va de unas manos a otras. No es nada nuevo, no estamos inventando la rueda. Y lo que hay que hacer es poner el foco en dónde están las oportunidades en este proceso. Ocurrió en la burbuja de las .com, ocurrió en la crisis del año 2008, ocurrió en la crisis del año 2020. Mientras todos en el año 2008 estaban quejándose de que había recesión, pues Amazon te permitía vender sus productos, tus productos que quizá vendías antes de forma física en tu tienda, te abría la puerta a vender de forma global ante una audiencia, rompiendo las barreras de idioma, en un público online, etcétera, ¿no? Con lo cual, en todos los procesos de destrucción hay oportunidad. Año 2020 exactamente igual. Confinamientos, la gente encerrada en sus casas, sin duda cosas con las que no estamos de acuerdo, pero había oportunidades. Había oportunidades con empresas como por ejemplo de software, de Zoom, todas las empresas que se dedicaban a potenciar el teletrabajo y todo lo que conlleva el concepto de teletrabajo. Y con la siguiente crisis va a ocurrir exactamente lo mismo. He tocado muchas cosas, pero no sé si hay algo que quieras comentar, Raúl. He visto que has preparado algo en el fondo de pantalla. Sí, digo, yo creo que, como bien comentas, Hormuz es una parte de todo digamos, problema que se tiene a nivel geopolítico. Y es curioso, ¿no? Porque vemos, le llamo Hormuz switch on, switch off, ¿no? Y switch on, switch off, y on, off, ¿no? Porque cada día, cada semana tenemos un on o un off, ¿no? Ya estamos en paz, ¿no? ¿Qué crees? Que ahora te atacamos y ahora regresamos. Y lo interesante es que, así como está on, off, ¿va a haber sobreoferta o se va a ajustar la oferta o va a haber escasez, ¿no? Ahorita hay escasez, pero cuando ingrese todo el tráfico de Hormuz, puede haber una sobreoferta que impulse los precios hacia abajo y, bueno, también hay de alguna manera implicaciones, ¿no? Pero independientemente de Hormuz, tocas un tema interesante, ¿no? Que es el de Japón y el de la bolsa. La bolsa en estos momentos está en un nivel de irracionalidad bastante interesante. Yo llevo alrededor de 7 años haciendo trading, haciendo inversiones en bolsa, y es la primera vez que veo que hay un nivel de irracionalidad extrema, ¿no? Los activos, por ejemplo, la IA, ¿no? Que se habla mucho de la burbuja de la IA, y no es porque las empresas no valgan o no vayan a valer ese monto, ¿no? Sino porque ahorita no los vale, ¿no? Entonces, es impresionante cómo están creciendo cada vez más, y eso te habla de no solo la parte de la IA, ¿no? El tema de que la bolsa y los activos digitales inclusive están muy erráticos, ¿no? Dices, esto se ve alcista y 3 minutos después ya se ve bajista, ¿no? Entonces, esa irracionalidad y ese momento te marca un momento de euforia, ¿no? En donde
hay erraticidad, hay de alguna manera narrativas que impulsan la bolsa cada vez más arriba, el caso de SpaceX, que también es totalmente irracional, y eso es el previo a una caída, ¿no? Esta parte de irracional se llama una zona de distribución, que es el previo a esperar a que la bolsa caiga, ¿no? Entonces, yo creo que el, el detonante puede ser Japón. Es muy interesante hablar de Japón y cómo el carry trade en su momento benefició mucho a Estados Unidos, pero en estos momentos pues realmente no está funcionando, ¿no? Y yo creo que Estados Unidos está reemplazando el carry trade por el uso de las stablecoins, ¿no? Que cada persona al final financie a Estados Unidos por medio del uso de las stablecoins. Sin embargo, este proceso pues lleva a una migración, ¿no? Y esa migración creo que es donde vamos a ver la bolsa caer, Japón de alguna manera reconstruir su economía y de ahí, bueno, van a desatar un caos financiero que va a tener, como dice Fran, ¿no? Que de alguna manera pasar a los activos digitales, al tema cero, a la bolsa 365 días, 7 horas a la semana, y va a haber muchos beneficios, ¿no? Pero para el que no sepa tomar estos beneficios y para el que sea obligado, ¿no? Porque lo digo, por ejemplo, ¿no? El tema de SpaceX, de alguna manera los fondos de pensiones de Estados Unidos van a obligar o obligaron ya a comprar acciones de SpaceX, ¿no? Entonces, cuando ya estás ahí y en ese tiempo que caiga la bolsa, pues el plan de pensiones, el fondo de pensiones va a caer indudablemente y no van a poder hacer nada porque no está en control de la persona, ¿no? Y para aquellos que están ahorita aplaudiendo que SpaceX, que va a ser la siguiente joya de la corona, sí, no lo dudo, pero el problema es el tiempo en el que está, ¿no? En un tiempo en donde la bolsa está extendida, se habla mucho, ¿no? Ya Michael Burry, el mismo Warren Buffett, ¿no? Tienen pilas de cash esperando a que esto pase. Entonces, todos aquellos que entren en estos momentos, pues van a ser de alguna manera presionados de una manera importante y no solo eso, ¿no? El que esté apalancado va a ser liquidado y va a perder mucho dinero, ¿no? Yo en la actualidad, mis inversiones son corto plazo, ¿no? Buscando un beneficio, aunque sea pequeño, pero corto plazo. ¿Por qué? Porque la bolsa ahorita nos está dando indicadores de que puede caer, ¿no? Entonces, si nos vamos a largo plazo, lo único que voy a agarrar es esa caída importante que tiene el sistema. Entonces, todo pinta para allá, digo, habrá que esperar, no sabemos si va a ser 15 días, un mes, 6 meses. El punto es que ya cada vez suenan más estos tambores de posibles caídas, de temas económicos fuertes para prácticamente todo el mundo, y coincido con muchos comentarios que ponen en el chat de que Japón va a ser el detonante, ¿no? Interesante porque Japón se conecta a SBI y a Ripple de una manera importante, ¿no? Entonces quizás sea esa transición que estamos esperando con respecto a los activos digitales. Y bueno, no sé, me he extendido también un poco, pero ¿qué opinas, Juan? Me parece una reflexión muy buena. Yo me quedo con una frase que has dicho que es irracionalidad. Yo creo que no hay nada mejor que refleje lo que está ocurriendo que la irracionalidad. Y no me extrañaría que Japón adoptase XRP en su sistema financiero antes que Estados Unidos. Veremos cómo play out esa parte, ¿no? Si la crisis de liquidez se ve materializada primero en Japón, no hay que olvidarse que Japón ya considera a XRP un instrumento financiero. Japón Japón es un socio estratégico, comercial y financiero muchísimo más importante de lo que la gente percibe de Estados Unidos, ¿no? Son aliados y, lógicamente, que se deshaga el carry trade es algo que se hace de acuerdo con Japón. O sea, no es que se haga a espaldas de Estados Unidos, se hace porque Estados Unidos ya está preparado para un sustituto. Va a ser interesante, veremos cómo se desarrolla, pero como tengo que acabar un poquito antes del directo, vamos a leer los 2 superchats de nuestro patrocinador oficial, Abdelá, que ha puesto 2 preguntas. De nuevo, muchas gracias por el superchat. DTCCC y JSC tienen un piloto de colateral tokenizado
SBI apuesta por Canton y Ripple XRPL. ¿Podría ser un entorno controlado antes de integrarlo todo en una arquitectura multi-chain? Y luego también pregunta, de nuevo, gracias por el superchat. Hoy me paso de preguntas. ¿Dónde quedará la narrativa de Bitcoin como reserva de valor si proyectos como los de Unit, BRICS y los demás países como Europa o Estados Unidos los copian? Se os quiere, cabroncetes. Pues nada, gracias por tus generosas palabras. También aquí al patrocinador oficial se te quiere. Y vamos a contestar a la primera pregunta, y es que sí, el futuro es multi-chain. El futuro es evidente que va a ser multi-chain, igual que no hay un único código que ha ganado en HTTPS, www.com, el arroba. Cada uno cumple una función diferente, ¿no? Pues en el futuro vamos a ver cómo distintas cadenas de bloque cumplen distintas funciones. El más evidente es XRP, aunque no es el único. Va a haber probablemente muchos proyectos que hayan pasado por debajo de nuestro radar simplemente porque no les hacemos falta a los inversores minoristas, ¿no? No es como las meme coins, que está basada en la atención del público y que necesitan que el público minorista entre para que suba de precio, ¿no? En este caso hay muchos proyectos que no necesitan campañas de marketing, porque no tienen como objetivo el público minorista, sino trabajar con entidades financieras. Y la segunda pregunta es, ¿dónde queda la narrativa de Bitcoin como reserva de valor si proyectos como los de Unit? Pues es una buena pregunta. Yo espero que Bitcoin no desaparezca por el bien de los inversores minoristas que han entrado en Bitcoin y que están un poco atrapados. Espero que continúe, pero si la reserva de valor, o sea, si no se encuentra un sustituto, yo el futuro que le veo a Bitcoin es que sea el equivalente a un paraíso fiscal en un mundo digital. Eso sí que lo compro. No reserva de valor, no mecanismo de pago, que sea el equivalente a un paraíso fiscal. Es el único rol que creo que encaja con la realidad del sistema financiero y hacia dónde vamos. Pero bueno, me he extendido un poco en las respuestas. ¿Qué opinas tú de estas dos preguntas de Abdellah, Raúl? Coincido contigo, Fran, va a ser un futuro multi-chain y un futuro en donde primero deben de testear la infraestructura antes de sacarla al mercado. Creo que al final una sola marca no podría, ¿no? Con todo el sistema financiero, por lo tanto cada uno va a tener algún nicho en el cual adaptarse o funcionar. Y creo que Bitcoin ya testeó la narrativa, bueno, una narrativa de las más importantes, ¿no? Que era que muchos decían que era el equivalente al oro digital, ¿no? Y bueno, en estos momentos que el sistema está presionado, que de alguna manera está siendo testeado, ¿no? Y puede caer, no vemos que Bitcoin esté en su mejor momento, ¿no? Al contrario, vemos que los bancos centrales están comprando oro y están llenando sus reservas de oro, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que algo va a pasar más grande. Entonces, esta parte de los bancos centrales y el oro y cómo está funcionando el sistema nos dice que esa narrativa que alguien nos vendió, que Bitcoin era el oro digital, pues no ha sido, ¿no? Aquí está la gráfica del oro, cómo están comprando los bancos centrales. Y creo que al final el tema de Bitcoin como dice Fran, va a dejar de ser muchas narrativas, ¿no? El sistema de pago, pues igual, ¿no? Ya quemó esa narrativa porque vemos que inclusive, ¿no? Ya dejemos que si es mejor o si es peor, ¿no? Las empresas que están incluidas en los medios de pago, Visa, Mastercard, Stripe, el consorcio, todas están adoptando a Ripple, a Stellar, a empresas, no están adoptando a Bitcoin, ¿no? Entonces eso te dice que tampoco aplica para el sistema de pagos, ¿no? Entonces solo es investigar, abrir un poco esa mente para ver qué está haciendo y si esa narrativa se ajusta a lo que Bitcoin decía hacer, ¿no? Entonces creo que ahí es donde estamos y muchos inversores se están cuestionando eso, es lo que agregaría. Muy de acuerdo. Como pequeño complemento, para no enrollarme mucho más, me hizo mucha gracia ver cómo todos los Bitcoin Maxis pivotaban a mecanismos de pago mayorista cuando en Hormuz de repente se empezó a hablar de Bitcoin y Tether como mecanismo de pago, ¿no? Ni siquiera los Bitcoin Maxis saben lo que criticaron de XRP durante años, de repente lo empezaron a abrazar ellos mismos cuando vieron que
que se abriera la ventana de oportunidad y no se dan cuenta de que están cavando su propia tumba, porque cuando hablamos de mecanismos de pago internacionales, pagos mayoristas, Bitcoin no es el mejor player. Dicho esto, ¿con qué última idea querrías cerrar el directo, Raúl, y hacemos un pequeño wrap-up? Yo los dejaría sigan investigando los proyectos en los que quieran invertir. Realmente, digo, como bien dice Fran, no nos crean nada de lo que hablamos. Al final, la educación, el estar de alguna manera conectados a todo lo que está pasando nos ayuda a prevenir, ¿no? Por ejemplo, si sabemos que Warren Buffett está apilando cash, que Michael Burry nos alerta de una posible burbuja, pues sería racional ahorita meter todo mi capital en la bolsa, no esperando un buen rendimiento en el corto plazo. Entonces, mejor aprender, cuestionarlo y llevarlo a la práctica. Pues yo acabaría diciendo que en las próximas semanas, si no me seguís en LinkedIn, os animo a que me sigáis en LinkedIn, porque me hace mucha ilusión poder anunciar algo dentro de un periodo razonable. No seré yo el que lo anuncie, lo anunciará otra entidad, pero a través de LinkedIn, así que atentos en ese sentido. Obviamente lo comentaremos aquí también, pero bueno, donde se romperán las noticias será en LinkedIn, básicamente. Y dicho esto, no os creáis nada de lo que decimos, contrastad la información, llegad a vuestras propias conclusiones y de las fuentes oficiales, Banco Internacional de Pagos, FMI, etcétera. Y vosotros mismos veréis que el sistema financiero ya ha sido construido, ha sido testeado y solamente están esperando una buena crisis para implementarlo. Así que nada, no nos enrollemos más. Muchísimas gracias de nuevo por este directo y nos vemos la semana que viene. Gracias, Chao. que estén bien.